Dale. Bueno, pues como ya les habíamos dicho, vamos a hablar sobre los procesos y bueno, perdón si la presentación no está tan completa. Yo la verdad ya no tuve tiempo de poner lo que iba a poner, pero igual al final primero les va a hablar Nahum y ya después yo les voy a ir dando unos versículos y lo que Dios nos habla a través de estos. Entonces, pues Nahum, puedes hablar. Ujú. Ujú. Bueno, este, para los que no me conocen, yo soy Naum. Bueno, creo que ya me conocen todos, pero por si no, pues ya, ¿no? Este, bueno, pues hoy Anita y yo les vamos a compartir de algo que Dios nos puso en nuestro corazón, hablar para ustedes. Y pues bueno, son los procesos. Y la clase es de los procesos necesarios. Mm. Primero, ¿qué es un proceso? Puse una imagen, no sé si la ven, como de una mano y poniendo la semilla. Bueno, cuando Dios ve un corazón dispuesto, Él em, empieza procesos en nosotros, ¿no? Y está así como, ¿pero qué es un proceso, no? Con el fin de que Él crezca en nosotros y sea Él en nosotros en nuestra vida, porque, o sea, cuando Él ve ese corazón dispuesto, Él ya te conoce, ¿no? Ya te escogió. Entonces Él apenas está como que plantando la semilla, ¿no? Entonces, Él ya te escogió para una obra más grande, y aquí dice, para hacer su obra perfecta. Pero entonces, ¿qué es el proceso? El proceso por el que Dios permite que pasemos, podemos sentirlo, pero quizás no ver un avance. Pero aunque no se vea, Dios está obrando en ti. Te podrá doler o te podrás sentir solo o desanimado, pero al final tendrás su recompensa. Pero que el proceso, o sea, que es en sí, ¿no? El proceso es algo que Dios está haciendo en ti. Y, o sea, tu carne no lo ve, tú no lo ves, pero aunque tú no lo veas, Él está obrando en ti, ¿no? Él está, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, haciendo esa obra en ti, ese proceso. Y nosotros pasamos por muchos procesos, pero en especial es en el que pasamos por Dios, ¿no? Y Dios me dejó muy en claro esto, porque justamente en estas semanas he tenido algunas dificultades para hacer algunas cosas, pero aún así sé que Dios está conmigo y que, o sea, por lo que estamos pasando es simplemente un proceso, porque estaba hablando con Anita y, o sea, antes cuando decían del el barro y el alfarero, o sea, como que me decía, ¿cómo que barro? Y yo me decía, porque Dios creó al hombre con barro, ¿no? Y ahora, yo sí, ¿verdad? Pero ya poco a poco fui analizando y dije, no, es que no es de que, o sea, sí nos creó con barro, creó a Adán y Eva con barro, al hombre y a bueno, al hombre. Y, pero, o sea, yo decía que era eso, ¿no? Que, o sea, el barro era Adán, ¿no? Pero no tenía muy en cuenta que el barro, o sea, éramos nosotros. Y que Dios, no sé si conocen que es un alfarero. Bueno, si no, miren, no sé si han visto, pero en algunos videos o documentales
hay personas que tienen pues el barro, ¿no? Y con el barro pueden crear cualquier tipo de escultura, vasos y muchas cosas pueden crear con el barro. Pero, o sea, tú lo ves y como que primero ponen la bolota ahí. Y, o sea, como que no tiene forma. Dices, ah, pues forma de una bola. Pero en sí no tiene una forma. Entonces, el alfarero lo va moldeando así para que tenga una estructura o una estructura o un diseño, una forma de lo que al final va a ser. Entonces, eso es un alfarero. Pero que dices, ¿qué puede, o sea, qué nos está hablando Dios ahí? Es porque Él en cualquier momento te puede hacer te puede aplastar, te puede romper, no sé, puede hacer muchas cosas contigo. Pero al final, como dice aquí, al final tendrá su recompensa. Al final vamos a estar bien moldeados. Bueno, bien formados en él, ¿no? Porque él es el alfarero. Y puse Isaías 40:31, a ver si alguien me puede ayudar a leerlo. A ver, Samo, ¿crees que me puedas ayudar leyendo Isaías 40:31, por favor? Claro. A ver, deja busco 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, gracias, Samo. Y estaba leyendo este versículo y es justamente de las pruebas, ¿no? Cuando estamos con Dios, o sea, una vida con Dios, dices, ay, es que es muy fácil y, o sea, unos dicen, "Ah, es que es muy fácil, es que él ya te perdona, es que él ya esto, es que él ya el otro". Pero si te das cuenta, o sea, yo me he dado cuenta de eso y no, no es fácil. Pero aquí lo que Dios nos está hablando es de que con sus fuerzas que Él nos da, podemos ser más fuertes con Él cada día y a pesar de las pruebas, podemos crecer en Él. Y entonces Él apenas está empezando. Por eso puse ahí la palabra de Él apenas está empezando. Y ya. Y el otro tema es ¿por qué son necesarios los procesos? A ver, eso es como un cuento que yo medio me inventé. Y bueno, primero hablemos de un granjero. Cuando el granjero, en este caso Dios, pone la semilla, que somos nosotros, lo que espera él es que nosotros demos fruto. Pero la semilla, nosotros, debemos de pasar por un proceso y primero germina, ¿no? Aquí tengo unos, unas semillas, no sé si se alcanza a ver, pero como que ya están germinando. Ya se ve como más o menos germinaron y ahí pues vemos eso, ¿no? Primero germina, luego crece, después es un árbol y por último da el fruto. Esa semilla somos nosotros. Pasamos por un proceso que no vemos, pero Dios sí lo ve, porque Él está ahí. Y en este caso Dios, que es el granjero, este, o sea, pues Él nos ve, Él nos conoce, Él nos ama, Él nos cuida, porque de hecho yo a las plantitas que tengo aquí, siempre cuando me despierto, así les digo, hola, ¿cómo están? Y ya las riego, están, y las pongo en el sol, que agarren tantito rayos del sol y todo eso. Y una vez los puse en una ventana que tengo por aquí y entra sol.
¿no? Entonces yo dije, ah, bueno, la voy a poner aquí, pero está pequeño el lugar, y, o sea, como que queda así como que libre. Entonces yo lo pongo y digo, ah, bueno, lo dejo ahí, pero viene un aire y se caen. Y yo, no. Y ya voy rápido. Y ya voy y digo, ah, mira. Y ya las agarro y yo, no, ¿cómo están? ¿Qué les pasó? ¿Están bien? Y ya veo y están bien. Así como, bueno. Y ya las riego y las pongo ahí. Y, o sea, nos ama tanto que a pesar de que cuando nosotros nos caemos, tropezamos, Él nos vuelve a levantar, ¿no? Y nosotros somos como esa semilla, que pasamos por muchos procesos, pero al final lo que vamos a obtener es que demos un fruto. Y no solamente es quedarte ahí, a ver, es quedarte así de que, a ver, me voy a quedar aquí y que Dios lo haga, pero así te quedas quedo quieto, ¿no? Como estatua. Y no, no es eso, es de que tú avances en Él avance en ti, y pueden pasar muchas cosas, pero aún así, Él está cuidándote. Entonces, no tengas miedo y de hecho le decía a Anita que hay un versículo, este, ya no me acuerdo cuál es, pero dice, no se amolden al mundo. Tenemos que, o sea, que no nos amoldemos al mundo, ¿no? Porque le decía a Anita que, o sea, el mundo en sí es pecador, pero la palabra dice que no nos amoldemos a él. Y tú así como que, ¿cómo que amoldar? Amoldar a lo que se refiere aquí es de que, por ejemplo, cuando hacen una galleta o cualquier cosa, pues no sé, galletas o cosas que se necesiten hornear o cosas así, pues necesitan un molde, ¿no? Y eso es como que yo tengo una hermana que es repostera, y ella a veces me hace pasteles, galletas y todo eso, ¿no? Y también las vende. Pero he visto que lo que más ocupa son moldes, ¿no? Y tú, y yo siempre le he preguntado, o sea, ¿necesitas moldes para todo? Y me dice, es que sí, necesito moldes para los cupcakes, que para el pan, que para el pastel, para muchas cosas, para las galletas. Y de hecho mi mamá me imprimió unos moldes para galletas, ¿no? Este, pero cuando tú pones el molde o pones la mezcla en el molde, que en este caso somos nosotros, pues al final como que queda la forma, ¿no? La forma pues del molde de la galleta ya no queda así con esa forma de óvalo, ¿no? Queda con otra forma. Entonces, Dios nos quiere a decir que no seamos como esa masa que la ponen y ya la moldan, ¿no? Y ya queda con esa forma. No, porque tenemos que no sé si han visto a los que hacen pizza, no sé cómo se les llame, pero como que agarran la masa y con la misma masa como que la van estirando y agarrando y dándole forma. O sea, es justamente eso, ¿no? Y de lo del alfarero también, porque nosotros no nos podemos dar forma a nosotros mismos. Él nos tiene que dar forma, porque con nuestras propias fuerzas, y yo sí lo he visto, con nuestras propias fuerzas, no podemos. Tenemos que usar a fuerzas las fuerzas de Dios, porque si no es con Dios, pues no es con nadie. Entonces, ya. No, no, el versículo del que me decías es Romano 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ujú. Sí, gracias, Anita. Y aquí les puse unos versículos. La verdad es que cuando yo los leí, me sorprendí, ¿no? Dije, wow. Salmo 119, 133. No sé, bueno.
Mar, ¿crees que me puedas ayudar leyendo Salmo 119 a 133, por favor? Sí, 129, 133. Por favor. Sí. Dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Sí, sí. Muchas gracias, Mar. Pues es justamente también de lo que estábamos hablando, porque Dios, tenemos que estar en todo tiempo con Dios. Y hoy leí un versículo que también es un salmo, es creo que 19, a ver, déjalo buscar. Lo voy a tener. Salmo 19, creo que es 10. No, yo quiero decir algo rápido. Sí. Lo buscas. Bueno, justo lo que estabas diciendo de la semilla es algo que he estado aprendiendo y aprendimos. Bueno, Fanny y yo lo leímos en un libro, pero justo dice que la semilla que Dios planta tiene que morir para que crezca una planta, ¿no? En todo, siempre. Una semilla que se planta muere para que dentro de ella nazca esa planta o ese fruto que todos vemos tan bonitos, ¿no? Pero lo más difícil o lo más duro que la semilla va a pasar es que muere. Y justo es así nuestra vida, ¿no? Que nosotros somos esa semilla, pero para que podamos dar ese fruto que Dios quiere, debemos de morir a nosotros mismos, de morir a nuestros deseos, a nuestro carácter también, aunque sea bueno, aunque hagamos cosas buenas. Debemos de morir a eso, a todo lo que somos. Por ejemplo, todo lo que es Nam tiene que morir completamente para que esa semilla se abra y pueda entrar luz, pueda entrar agua, que es Dios, y que haga que esa semilla ya no sea esa semilla, sino que sea el fruto, ¿no? Que es Cristo. Y justo es lo que, o sea, lo que decías, ¿no? Que todos vamos a llegar al proceso de crecer y es parte del proceso también el morir a nosotros mismos para que Él sea formado en nuestras vidas, ¿no? Y eso es algo como impresionante que yo no sabía mucho eso de la semilla que se moría, pero me impresionó tanto cuando lo leí, fue como de, ah, no, pues sí, o sea, hasta como mencionábamos de que reuniones pasadas, que hasta en lo más chiquito, en lo mínimo que podemos ver, Dios pues se muestra y nos explica cómo debe ser nuestra vida, ¿no? Y ya. Sí. Gracias, Miss. Sí, también justamente eso, de que, o sea, nos tenemos que rechazar a nosotros mismos, ¿no? También morir. Son las dos cosas, ¿no? Este, pero sí, también he visto eso, porque una fruta, bueno, la semilla en sí, o sea, como por ejemplo de los elotes, las mazorcas, debe de, pues sí, debe de secarse y luego plantarse y luego echarle agua y así hasta que crezca. También mi abuela tenía unas semillas de chiles, creo que eran, pero, o sea, como que las ponía al sol para que se secaran y se murieran, ¿no? Y también es justamente eso, porque si una semilla ahora sí que no muere, pues no da fruto, no, bueno, no da ese árbol, esa planta, ¿no? Y pues sí, es justamente también eso. Y como les decía, es de Salmos 19 al 100, Salmos 19, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces también es eso, porque si nosotros caminamos, si se tapan ahorita los ojos, no ven nada.
Entonces, si pones una luz, pues como que te va guiando, ¿no? Y cuando apagas las luces de tu casa o así, pues se ve oscuro, ¿no? O incluso cuando sales afuera en donde no hay luz, también como que se ve oscuro, ¿no? Pero esa luz que es Dios es nuestro camino por el que nos tenemos que guiar, no por la oscuridad. Porque de hecho, una vez que fui al campamento, a un campamento de, de la escuela, bueno, de la congre, fuimos, fuimos a la fogata, había una fogata, y como que todos los niños traían sus lámparas, ¿no? Yo también traía la mía. Pero vas, que se le acaba la batería a la mía. Y yo, no, pues no se ve nada, ¿no? Y nada más había como una casa y las cabañas, ¿no? Y ¿cómo se dice? La cafetería. Entonces como que yo no veía nada, dije, sí, ahora cómo me voy. Y ya que le voy corriendo, pero como no veía, pues hago esto y ¡paz! Que me caigo así de cabezazo, me pegué todo aquí. Entonces como que me dije, ay, me dolió pues en todo por no traer mi lámpara cargada, por todo porque me dio flojera cargarla el día de ayer, ¿no? Y dije, no, pues sí lo hubiera puesto a cargar, ¿verdad? Dije, no, pues sí me pasé. Y traía todo aquí, me pegué y todo eso y dije, no. Y y yo así como, ay, todo por no querer cargar mi lámpara. Pero justamente eso también, ¿no? De que de que sin una luz, o sea, como que nosotros a dónde caminamos, ¿no? Y tú dices, ah, pues, de hecho, en mi casa yo apago la luz porque soy el último que se va a dormir, porque estoy en vacaciones. Ah, no es cierto. Bueno, sí, sí soy el último, pero apago mi luz, o sea, todo está oscuro y apago mi luz. Y así como que pongo mis manos así, pongo mis manos aquí. Y ya voy, ¿dónde camino? ¿Dónde camino? ¿Dónde voy? Y me acuerdo otra vez que estaba en el cuarto de mi mamá y otra vez se vuelve a pegar el chamaco. Ay, no, pero me pegué bien fuerte en la cabeza y se escuchó en el, en la pared, se escuchó así como paz. Y mi mamá, ¿estás bien? Y yo, sí, mamá, sí, sí, mamá. Y ya voy, y ya no. Pero como que me trato de guiar, porque como yo ya conozco más o menos la... No, no rompí la pared. Como yo ya conozco más o menos mi casa, como que me intento guiar. Pero aún así sin luz, pues uno no ve. Y yo no veía. Y pues me caía, o me pegaba, o me resbalaba, ¿no? Pero pues es justamente eso, ¿no? Tener a Dios como nuestra luz. Una luz en la que nos tenemos que guiar nosotras. Y ahora sí, volviendo al tema, este, mm, mm, Fanny, ¿crees que me puedas ayudar leyendo Hebreos 10:36, por favor? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ujú, gracias, Fanny. Este, leí este versículo en la palabra y Dios me habló mucho esa vez que lo leí a mi corazón, porque esa vez estaba hablando con unos compañeros y creo que sí, sabes, estaba hablando con unos compañeros, pero como que yo estaba así como, ay, bueno, sí, ya, ya, por favor, ya, pero como que yo estaba, ay, no, 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 no se los tengo que decir porque es de mala educación y Dios me está viendo. Pero en mi mente estaba, ya, diles que ya se callen, que ya. Así como, no, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y mi cerebro estaba, ya, ya, ya. Y yo, no lo puedes hacer. Y porque estaban hablando de una manera que pues a mí no me gustaba, ¿no? Y a mi cerebro, no. Y yo, no, no, es que no puedo. Y mi cerebro, sí, es que sí puedes. Y yo, es que no puedo. Y y dije, ay, Dios, dame paciencia. Pero
no, no es esa paciencia la que, o sea, la que necesitamos, ¿no? De que, bueno, ya, cállate, ¿no? Necesitamos de la paciencia que Dios nos da, la paciencia de que esperar. Y de hecho, en la palabra dice que esperemos o que tengamos paciencia. Muchas veces recuerda esa frase en la palabra, ¿no? En la Biblia. Y y también lo tengo muy en claro porque a veces uno quiere cosas, pero no las obtiene tan fácilmente. Y justamente estaba viendo ese versículo con lo de, ¿cómo se llama? Del árbol, de la semilla, del fruto. Porque cuando yo empecé cuando yo era un niño, la maestra nos puso a germinar un frijol, ¿no? Creo que fue mis Damaris. Me acuerdo que creo que fue mis Damaris y nos puso a germinar un frijol. Y yo cuidando mi frijolito ahí. Y ya poco a poco fue dando sus brotes y todo eso, ¿no? Pero en mi interior decía, ya quiero los frijoles, ya quiero los frijoles. Y yo pensaba que con una semilla salían como un montón. Una maestra que tengo por ahí se llama Miss Damaris. Este, por ahí, sí, por ahí. Este, y yo estaba muy impaciente, ¿no? Y yo ya quiero ver ese fruto, ya quiero ver la semilla, ya quiero, ya quiero. Y es también eso, justo eso, porque sin paciencia, pues no se obtiene la recompensa. Y aquí dice en Hebreos, porque si porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la recompensa. Y es justamente eso, que con la paciencia Él nos dará la promesa. Ya. Y ahora, no sé si tengan alguna libreta o hojas o cosas que estén ahí. Espero que sí. Y que agarren una hoja así separada. A ver, déjate ver. Mm, así como así, please, si quieren. Sí, sí tienen alguien en su manita para que sepamos que sí pueden hacer esta actividad, por favor. Bueno, no me dices porque yo no veo nada, entonces tú me dices si la levantan o no. Pues Marcy, Cami también, Steven también, Jimmy Bueno, también, Samu también. La con esa mayoría. hoja, con esa hoja lo que queremos es que hagan un avioncito o un barquito, lo que les salga, ¿no? Porque a veces no nos sale todo. O igual si saben hacer algo más padre con el papel, pues háganlo y cuando lo tengan listo, si pueden prender su cámara y mostrarnos cómo les quedó su figura. Creo que ya no me acuerdo ni de hacer un barco. Ah, tutorial. Es cierto. Primero, la hoja, así está, la doblan como a la mitad y ya la doblan bien, así, y que quede parejita. Luego
van a voltear las esquinitas, como en la parte de abajo. Fíjate los pongo. Algo así. Y luego la otra, con las dos partes, así. Ujú. Y como que la, la forman bien. Y luego con estos bordes de acá abajo, tienen que ser dos, lo van a pasar así. Y luego estos de aquí, como que la hacen para atrás. Las dos, algo así. O así. Luego lo mismo lo hace con el otro lado. Y luego igual. Ahora va a quedar como que aquí medio abierto y como que la abren. Y así ya tienen un sombrero. Pero no queremos sombrero, queremos barcos. Entonces vamos como que tratar de ponerlo a la mitad, igual, parejito, como diamante, cuadrado. Y lo doblamos bien, algo así. Un sombrero como los taqueros, ¿no? Así. Como los albañiles. Ándale. Hombre. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero ahora con las otras dos partes que quedaron, así como que poniéndolas en el medio. Algo así. Y luego igual con el otro lado. Y luego igual les va a volver a quedar esta parte de aquí. Igual la van a volver a abrir. Y la van a volver a hacer. Y así ya tienen un muñeco. Pero no queremos muñeco, queremos barquito. Entonces lo vamos a abrir así. Y con las dos cositas que están aquí, vamos a hacernos esto. Y ahora sí, ya tenemos el barquito. Bravo. Y ya lo hacemos para abajo. Y ya. Si Ya. alguien hace algo mejor, pues que lo haga. ¿Sí le salió su barquito? Sí, a ver, pónganlo en la cámara. Yo hice un avioncito. Dijeron, está muy difícil. Un avioncito. Yo intenté hacer el avioncito y no me salió. A mí tampoco. Bueno, ya dejé de compartir porque les digo que ya no tuve tiempo de poner en la presentación, pero la finalidad de hacer el barquito era que pudiéramos ver cómo para que nosotros podamos obtener un resultado se necesita un proceso. El proceso es necesario, no es una opción, pero también justo cuando estaba leyendo, cuando estaba meditando en el devocional, Dios me hizo ver algo que no a todos nos pasa por un proceso. ¿Y a qué me refiero con esto? En Juan 15, del 1 al 8, a ver si lo pueden buscar, lo voy a leer y les voy a ir explicando poco a poco los versículos. En el primero dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto
y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y en esta parte me ponía a meditar que decía, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Es decir, todas esas ramas que Dios ve, que no hay un corazón dispuesto a querer morir a sí mismo, que no hay un corazón dispuesto a seguir su palabra, Él dice que las corta. ¿Por qué? Porque en Él no hay una disposición verdadera de pasar por ese proceso, ¿no? De ser moldeado, ¿no? Como nos decían aún. Para nosotros somos el barro en las manos de Dios. Él es el alfarero y Él poco a poco nos va moldeando, ¿no? Va moldeando nuestra vida, nuestro carácter. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no damos un fruto es porque nos estamos negando a ese proceso. Y es aquí cuando dice, poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Yo le decía a Nahum, no sé los hombres, pero en las mujeres, cuando nuestro cabello está creciendo, ¿qué es lo que nos hace, no? Para que se corte, para que siga creciendo. Nos cortan las raíces, ¿no? Para que pueda seguir creciendo nuestro cabello. Y es igual también esto pasa en los árboles, ¿no? Para que los árboles sigan creciendo, sigan teniendo esa forma, los podan de tal forma que puedan seguir dando fruto, que puedan seguir creciendo y que no se marchiten ni se hagan feo. Entonces, el proceso no todos lo pasamos, solo lo pasan aquellas personas que están dispuestas a ser moldeadas por Dios. Y después dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, si nosotros queremos seguir creciendo en Cristo y dando ese fruto, aquí nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque fuera de Dios, como bien lo decían, aún fuera de Dios no podemos. No podemos dar fruto, no podemos crecer, no puede haber nada bueno en nosotros si no es en Cristo. Después en el 5 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Me acuerdo la primera vez que yo leí esta parte, mi mamá me lo explicaba, ¿no? Porque yo la verdad no le entendía. Y mi mamá me lo explicaba, me decía, cuando Dios ve una rama seca, Dios la saca y la quita, se quema, se va. No, pero cuando Dios ve una rama que está decidida a permanecer en Cristo, a permanecer en conocerlo, en dar un fruto, entonces Dios la sigue cuidando, Dios la riega, Dios la poda para que produzca más fruto, ¿no? Y después dice en el 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Muchas veces es necesario que no tomemos la palabra fuera de contexto, porque si decimos esto, que pueden pedir lo que quiera y les será concedido, pues no. No se trata de llegar y decirle, Dios, es que quiero esto y quiero que sea de esta forma y a esta manera y en este tiempo. Y ya, Dios nos lo va a dar. No. Aquí dice, si ustedes permanecen en mí, si nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, es decir, si nos dejamos ser moldeados por Dios, como nos decía Adam, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, cuando dejamos de desear lo que en nuestra carne queremos, cuando dejamos de actuar como nuestra carne nos indica, es ahí cuando la palabra de Dios está en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro corazón cambia. Ya no son nuestros deseos, ya no son nuestros sueños, ya no son nuestros anhelos, ahora es el sueño
es el anhelo y es el deseo de Dios en nosotros. Nuestro corazón se alinea con su corazón. Y eso es tan hermoso de verdad de pensarlo y decir, mi corazón ya no es este corazón humano que se enoja, que pelea, que quiere buscar pleito, que se enoja fácilmente, que como decían aún, que se desespera, sino que ahora es el corazón de Dios. Y cuando tenemos un corazón alineado al de Dios, entonces vamos a pedir cosas que a Dios le agraden. Y entonces, ahora sí, Dios va a contestar a nuestras oraciones, ¿no? Y ahora sí Dios nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Y la mejor parte para mí es el versículo 8 que dice, cuando ustedes producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Es decir, esa es la recompensa, ¿no? Como aún nos hablaba, esa es la recompensa del proceso, el dar fruto y el darle gloria a Dios. Claro que el proceso no es fácil, nos va a doler porque en el proceso, como decía en la parte de la semilla tiene que morir y nosotros tenemos que morir. Y como ayer platicaba con Aún, ¿no? Y me sorprende mucho cómo a su corta edad comprende bien esto, que el proceso duele y el proceso es complicado y dura y tenemos que ser pacientes en ese tiempo, pero siempre la recompensa que tenemos es buena. Ah, ¿de cuál aún? ¿Del que estoy leyendo o de cuál? Ah, es Juan 15 del 1 al 8. Y luego vamos a leer Segunda de Corintios 3 a 9. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo. Segunda de Corintios 3 9. A ver, yo lo tengo. Dice, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuanto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Ah, creo que ese no era. Pero es que, según yo sí era ese, pero es que hay un versículo en el que dice que la gloria venía. No, creo que sí es ese, ¿no? Creo que es el 8. El 8 dice, ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Creo Sí, que sí, creo que sí es ese. y ya luego viene el que... Ajá. Sí, porque, porque les hablo de este versículo, porque como Nahum nos decía, ¿no? Tenemos una recompensa, el proceso tiene una recompensa y esa recompensa es saber que vamos a vivir agradando a Dios, que el fruto que vamos a dar es para Dios. A veces nos desesperamos, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, y bueno, todavía hoy en día, ¿no? Dios me tiene que volver a recordar esto, pero no sé si les ha pasado que muchas veces vemos que nuestra vida pasa, sobre todo como jóvenes, ¿no? Los días y estamos haciendo cosas, pero nos sentimos estancados, sentimos que no estamos creciendo en Cristo, que quizás no estamos dando el fruto que nosotros quisiéramos dar y nos desesperamos porque las cosas no están sucediendo como nosotros quisiéramos. Pero en ese momento Dios nos recuerda que estamos pasando por un proceso, que aún esas cosas que quizás nadie ve, esas noches de oración, esas noches en los que buscamos a Dios, en los que leemos su palabra, en los que meditamos, Dios los ve y Dios está ahí presente con nosotros. Y a veces nos desesperamos, ¿no? Porque queremos más el fruto, pero como él decía, como la palabra lo dice, o sea, tenemos que estar en la vida, tenemos que estar permaneciendo en Él. No podemos esperar tener un fruto si estamos lejos de Él. No podemos esperar que nosotros haya paciencia, haya amor, haya gozo, si no nos estamos alimentando de Él diariamente, si no estamos disfrutando de estar en su presencia. Claro que el proceso va a ser difícil, pero la gloria que viene
que es poder tener a Cristo en nosotros, que es poder que Cristo crezca en nosotros, es mucho mejor y vale más y va a ser más duradero que el proceso que en este momento estamos viviendo. Entonces yo sé que es difícil, que cada uno pasa por un proceso diferente, a veces incluso hasta en el proceso nos lastiman y tenemos que sanar también esas áreas, pero la gloria venidera lo vale por completo, porque es Dios, es que cuando lleguemos, Dios nos diga, bien, ¿no? Bien, siervo fiel, ¿no? Porque me seguiste, porque permitiste que yo moldeara tu corazón y hoy estás aquí conmigo. Entonces, cada vez que nos cueste o que el proceso sea muy doloroso o muy difícil, recordemos esto, que la gloria venidera vale mucho más y que no se compara a lo que hoy estamos viviendo. Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar algo o compartirnos, pues igual, quizás un proceso en el que Dios los haya pasado o igual en en este momento, los escuchamos y también no sé si aún tú quieras agregar algo más. Pues, no sé, pues si alguien quiere decir algo, si Dios le habló algo en su corazón, ah, una palabra, enseñanza, algo. Sí, yo. A ver, este, justo hace un tiempo había estado leyendo Mateo 16:24, creo que se relaciona un tanto con la idea del proceso también. Am, Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y em, creo que es la respuesta justo a lo que habían estado comentando ya al final, al referirse que estamos en un proceso constante y que, bueno, no solo es como esperar que estemos completos, porque siendo sinceros, en este lado de la eternidad no lo vamos a estar. Es un tiempo para, sí, ser un símil de Jesús, pero nuestro objetivo siempre debe de ser estar lo mejor preparados para llegar a cuando Cristo esté con nosotros o cuando Cristo nos llame, ¿no? Y hace un tiempo leía también a un líder de jóvenes de una iglesia en Estados Unidos. Tiene una frase, se me hace bastante como interesante, bastante potente. Decía, amar a Dios es vivir con el insoportable hecho de que mi verdadero hogar nunca será aquí. Y lo fortalecía con el versículo de Filipenses 1:6, que es estando convencido precisamente de esto, que él comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? Y creo que es justo lo que se relaciona también con Mateo 16:24, porque el hecho de cargar una cruz no es solo cargar como las dificultades de una vida, sino el estar dispuestos a recibir humillaciones por parte de las personas que están alrededor, ¿no? Y que de pronto uno se puede tropezar, porque justo, ¿no? El cargar una cruz no significa no va a haber tropiezos, sino es todo lo contrario, es un tropezarse, es un caerse, es un de pronto pequé, lo hice otra vez, ¿no? Cosas que llevo cargando desde hace mucho tiempo, otra vez caí en una situación muy similar, pero está el confort de que si durante toda nuestra vida debemos de saber que pues al final nuestra casa no es aquí en la tierra, es el final, al estar con Cristo Jesús cuando Él nos llame. Y creo que eso, bueno, por lo menos a mí, aunque lo platicaba con unos amigos, tal vez no se escucha como que tan reconfortante el pensar que todavía nos falta para estar en el lugar con el término final, pero a mí sí se me hace reconfortante porque eso quiere decir que hay un propósito, ¿no? O sea, como lo decía en toda la clase de Nahum, o sea, al final hay una promesa en la última parte del camino, ¿no? Y nuestro objetivo pues sí es alcanzar la promesa, pero también es vivir una vida como la vivió Cristo Jesús aquí en la tierra o en este lado de la eternidad, ¿no? Y que pasó por todo este proceso de cargar una cruz, estar colgado en una cruz
y aún así decir, bueno, pues este es el camino que mi padre quiere que yo tome y ya. Sí, justo como decías, te digo, yo me acuerdo mucho de eso, justamente de eso que dices del Efesios, creo que ese es el que decías, ¿no? Efesios o Filipenses, dice que el que empezó la buena obra en ti la terminará. Es Filipenses. Ajá. Ah, Filipenses, sí. Yo me acuerdo que hace un tiempo, y bueno, es algo que hasta la fecha, ¿no? Me sigo aferrando, porque sí llega un punto en el que te ves a ti mismo y dices, es que sigo pecando, es que sigo cayendo, es que sigo haciendo esto, ¿no? Y llegó un punto en el que yo me abrumé mucho en decir, pues es que no, o sea, no estoy haciendo, no estoy cumpliendo lo que Dios espera de mí, ¿no? Y justo Dios me habló diciéndome, o sea, Jesús fue el que empezó la obra en nosotros, ¿no? Y Él es el que la va a completar. Y a mí lo que me toca es sí dejarme moldear, claro, pero más que solamente enfocarme en el fruto, es también poder disfrutar de la presencia de Dios, de poder vivir en esta tierra mostrando a Cristo. Quizás no siempre va a ser hablando públicamente y gritando en la calle y diciendo Cristo viene, quizás no, pero con nuestras acciones, ¿no? Con nuestras actitudes, con la manera en la que tratamos a la gente, con lo que vivimos día a día también, Dios nos pide que lo mostremos así. Y pues sigue siendo parte del proceso, ¿no? Que, como decía Samu, aquí en la tierra no lo vamos a completar, porque la misma Biblia lo dice, ¿no? Que Dios nos va a dar cuerpos nuevos. O sea, ya no vamos a tener este cuerpo físico de carne que es débil, sino que nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿no? Un cuerpo glorificado y 100% santificado para Él. Entonces, pues gracias, Amo, por tus aportaciones. Siempre creo que a todos nos edifican mucho tus aportaciones. No sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, por ejemplo, estoy buscando, y bueno, en Pedro, en capítulo 5 versículo 8 no, versículo 10 decía, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y bueno, como un poquito de contexto era que pues Pedro le decía esto a una iglesia que era perseguida, y yo creo que pues el proceso también tiene sus momentos en el que pues sí pasas por muchas pruebas, pero pues aquí nos dice que las pruebas tampoco van a ser siempre y que también son para formar ese carácter en el que pues vamos a vivir en él, y nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y pues es muy bonito porque igual, no sé dónde lo escuché o lo leí, pero decía que pues Dios nunca nos va a poner pruebas que no podamos superar, que no van a pasar de nuestro límite. Entonces, eh, pues igual como un ejemplo, o como las metáforas que estaban dando de las semillas, y hace un poquito vi un video de igual, pero de los músculos, que es cuando los están entrenando. Es importante que los músculos se rompan para que los músculos sigan creciendo, ¿no? Cuando hacen ejercicio y quieren como aumentar el volumen, los músculos se tienen que romper para que con tus buenos hábitos ese músculo crezca. Y pues así es Dios. Ahorita pues estábamos viendo con la semilla, pero también aplica con las pruebas que nos pone Dios, y que pues también nos tiene que romper un poco Dios para que podamos seguir creciendo en Él, y pues que, pues sí, ¿no? En ese rompernos nosotros vamos a ver que no podemos hacerlo todos nosotros, vamos a dejar de hacerlo por, pues sí, por acciones nuestras, sino vamos a tener que, o nos enseña también a confiar en Dios y en saber que pues Él es el que nos da las fuerzas para afrontar todo lo que nos pone.
y eso. Sí, justamente uno de los, o sea, no solamente el propósito del proceso es el fruto, sino también la dependencia completa de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que yo lo puedo hacer a mi forma, o no, es que yo puedo solucionar esto a mi manera, ¿no? Pero pues las formas y los tiempos de Dios no son los nuestros. Y tenemos también que aprender a depender completamente de Él más que de nosotros mismos. Entonces, gracias, Cami, por tu aportación. ¿Alguien más quiere comentar algo o platicarnos algo? Yo quería comentar algo. Creo que pues el proceso es algo también como muy lindo porque es en esos momentos donde podemos tener como pues esa intimidad con Dios que pues tal vez pues si estuviéramos viviendo como en algún momento de conformidad o de comodidad, pues tal vez no tendríamos, ¿no? Creo que esos momentos son donde podemos encontrarnos de una manera muy linda con Dios y podemos conocerlo más. Dios va moldando como, pues obviamente su carácter en nosotros y la única manera de que eso pase es derribándonos a nosotros mismos y nuestros ideales, nuestros pensamientos y no pasaría si no pasamos por esos procesos que Dios nos permite, pues pasar, ¿no? Y como dice también en Romanos, ¿no? Vemos que pues cada una de esas cosas pues van a ser para bien. Y ya cuando tal vez acaba el proceso, vemos cómo Dios obró y cómo Dios cambió nuestro corazón y vemos como, ay, posiblemente sí tenía que pasar por eso, ¿no? Entonces creo que es abrazar el proceso y agradecerle a Dios por lo que estamos pasando. Puede que a veces no sea fácil, obviamente no lo va a hacer y puede que sea muy doloroso, pero saber que pues Dios nunca nos deja solos, Dios va con nosotros de la mano en ese proceso y permite que justamente pues tengamos todo lo que necesitamos, ¿no? O sea, si tal vez en ese proceso necesitamos amor, Dios viene y nos abraza, ¿no? Entonces creo que es algo muy lindo saber que estamos acompañados por Dios en ese proceso y además luego pues vemos que Dios es tan misericordioso y tan amoroso que nos envía amigos que nos alientan y nos apoyan durante esos procesos. Entonces creo que es algo muy lindo y pues que podamos nosotros compartir los procesos que estamos viviendo y cómo Dios, pues, cómo hemos visto la mano soberana de Dios en nuestras vidas. Y ya, es todo. Sí, justo como decías ahorita, me acuerdo que hace como 2 años, como familia estábamos pasando por un tiempo muy complicado porque mi papá se había quedado sin trabajo, no encontraba trabajo, le pagaban muy poco y la empresa de donde había salido, pues en pocas palabras le debía a todos sus trabajadores y mi papá estaba muy angustiado porque pues necesitábamos dinero, ¿no? Para mi hermana que estaba graduándose de la universidad, la titulación, yo iba a pasar a la universidad, o sea, tantas cosas, ¿no? Y me acuerdo que mi papá estaba muy preocupado y mi papá lo que más quería era dinero, ¿no? De hecho, hasta les platico que entre nos estuvieron de verdad muy cerca de estafarnos por mucho dinero, porque pues mi papá lo que quería era dinero y le dijeron que según nos iban a dar y no sé qué tanto, pero pues Dios también estuvo ahí, pero les cuento esto porque en ese tiempo yo escuché que un predicador decía, Dios ya tiene la contestación a tu oración, pero no te la da porque tu corazón no está preparado para eso, ¿no? Tu corazón no está preparado para esa bendición que viene. Y yo pude ver de verdad cómo Dios ha tratado y sigue tratando con el corazón de mi papá para que él pueda ser cada vez más dependiente de Dios y menos del dinero, que él puede estar seguro en Dios y menos del dinero. Y cuando después de no, como, sí, como 2 años después, pues a mi papá ya le empezaron a pagar de la empresa y las cosas han mejorado, pero también yo vi como mi papá pues sí aprendió esa parte de decir, de depender más de Dios y aunque aún hay días, ¿no? En los que como que se le olvida y mi mamá ahí está, ¿no? Como recordándoselo o yo le hablo y le digo a mi papá como que Dios trató, ¿no? En esos años, porque ni siquiera fueron meses, fueron años, Dios trató con su corazón y gracias a que Dios trató en su corazón, pues fue que después nos dio la bendición, pero como decía Mar, aún en ese proceso Dios nunca nos dejó, Dios siempre nos proveyó
y eso nos ayudó a todos, ¿no? A confiar y a depender más de Dios. Entonces, pues sí, claro que los procesos también nos acercan más a tener comunión con Dios y cuando cada uno tiene esa comunión personal con Dios, es tan hermoso poder conocer a Dios de esa forma tan íntima. ¿Alguien más? Sí, ya sé, te lo pintan bien bonito y ya después ya no. Eh, Perdón. Este, eh, pues Dios también ha hablado en mi vida, también por medio de los procesos, porque antes, cuando estaba mi papá aquí en mi casa, pues como que yo no conocía tanto así, o sea, sabía de Dios, sabía, pero como que a veces como que hasta como que no me lo tomaba muy en serio, ¿no? Y hoy ahorita que recuerdo eso, dije, ay no, ¿cómo puede ser eso posible, no? Y dije, o sea, sí tuvo que pasar eso para que pueda conocer más de Dios, porque de hecho le digo a mamá que después de eso, como que ya no me enfoqué en mí, me enfoqué más en Dios y que Él hiciera lo demás, ¿no? Le dije a mamá, es que, o sea, sí era necesario que pasara por eso, que pasáramos por eso para llegar hasta aquí, ¿no? Hasta este punto. Y me dijo mi mamá, es que sí, sí te he visto. Y, y ya le dije que sí, sí, sí tuvo que haber sido necesario eso para que pueda estar más conectado con Dios. Y justamente como hablaron ahorita, en, en la palabra, Dios me habló una vez que aunque estemos solos, aunque nos sintamos solos, aunque pensamos que ya nadie está ahí para nosotros, Él está aquí para nosotros y como dijeron ahorita, o sea que hay que tomar nuestra cruz, morir y después seguirlo, porque también dice, creo que fue mm, Samo, que dijo que, o sea, sí dice en la palabra que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Y yo cuando leí eso dije, ah, ok, parece fácil, pero no es fácil. Entonces, poco a poco uno va conociendo de Dios y ve que su amor es maravilloso, Él hace muchas obras en ti. Y de hecho me acuerdo una vez que le dije cuando estábamos en la clase y nos dijeron algo que Dios ha hecho en sus vidas y cosas así, ¿no? Y es que yo una vez, o sea, literalmente no teníamos nada de comer, o sea, estaba vacío, ¿no? Todo estaba vacío. No teníamos para comer. Y le dije a mamá, ¿sabes qué, mamá? Dios va a sustentar. Y un día después, unos compañeros de mi mamá trajeron cajas de comida, canastas, cosas para lavar la ropa y muchas cosas así. Y entonces me fijé que tú, Dios te da tanto porque, porque tú le des su vida, ¿no? Te da amor, te da paz, bendiciones y muchas otras cosas más, ¿no? Y tú le das poco. Y yo sí he visto eso, ¿no? Y a veces cuando voy a tender mi ropa, y dije, ay, por favor, que no llueva. Y pues viene el sol, ya, y yo pues le digo, ay, gracias Dios por este sol. Y dice que aun por las cosas más pequeñas, por las cosas más mínimas, que les demos gracias, ¿no? A Dios. Y yo así he visto eso porque,
O sea, más que nada es para agradecerle de la bendición que Él nos da. Porque ahora sí, sin Él, mm, nadie es nada y no podemos depender de nosotros mismos. Porque con nuestras propias fuerzas, pues uno no puede. Uno no puede seguir adelante. Uno no puede caminar. Y como dice en el versículo que vimos hoy, creo que es este Salmos. mm, Aquí está. Mm, ya, no, es Salmos. Es Hebreos 10:36, que dice, porque, no, sí, Salmos 119, 133. ¿Dónde está? Ay, perdón. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es justamente eso, ¿no? De que cuando estamos con Dios, o sea, espiritualmente, sí es más fácil, pero físicamente no está. Y es porque la carne te quiere hacer perder, porque cuando la carne pierde, como que se enoja, ¿no? Pues sí, cuando la carne pierde, como que hasta, no sé, como que ya no, bueno, se aleja, a fin de cuentas se aleja, ¿no? Entonces, dice aquí, porque Él nos da nuevas fuerzas para seguir adelante y en cada día podamos estar en Él. Y yo a veces sí, cuando me levanto, le digo, gracias Dios por un día más, ¿no? Y todo eso. Pero también hay que, como que, ¿cómo se le dice? Pensar y ponerte pues sí, a meditar, tener un momento para él, ¿no? Porque él te está esperando ahí y a veces sí me pongo triste porque hay veces que se me llega a olvidar o, o se me hace muy tarde o ya tengo mucho sueño o muchas cosas, ¿no? Que la carne, que para la carne es un beneficio, pero tu espíritu necesita más agua y pan de Dios, ¿no? Que en sí lo que el espíritu, lo que a él le agrada, al espíritu, es que tú estés en comunión con Dios, que tú estés en esa constante, comunión con Dios, ¿no? Porque Él está con nosotros y si llegas a pensar de que, ay no, es que yo ya hice esto, Dios ya no me va a perdonar. ¿Sabes qué? Mm, no llegas a pensar de que, ay, ya me voy a apartar por esto. No, de hecho dice en la palabra que cuando peques, acércate más a Dios y estando con Dios, estés con Dios para que te saque de ahí, ¿no? De ese pecado, de esa cosa que hiciste. Pero que estés con Dios hasta que termine ese pecado, que no te alejes, que tú estés con Él, siempre conectado, que no, nunca pienses que por hacer algo malo Él se va a apartar de ti. No, Él va a estar contigo. Todo el tiempo Él va a estar contigo, escuchándote, viéndote, observándote, cuidándote.
porque Él sabe sabe lo que está dentro de ti y sabe lo que, ¿cómo se le dice? Lo que Él puede hacer en ti, obrar, tener un proceso en ti. Si Él quiere, te puede romper. Si Él quiere, te puede doblar. Si Él quiere, te puede cortar. Si Él quiere, te puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero todo tendrá un fin y ese fin tendrá su recompensa. Gracias, Nahum. Bueno, si ya nadie tiene algo por agregar o quiera compartir algo, pues vamos a orar, porque pues yo creo que todos. Ah, sí, a ver, bueno, mejor los mandamos, ¿no? Para que se pueda ver mejor, porque aquí en la cámara a lo mejor no se ve. ¿Qué hiciste, Mar? ¿Es una estrella? ¡Qué padre! Con razón te tardaste. Es que dije, me acordaba que era más fácil, pero después me acordé que eran 5. Tomó muy en serio el proceso. Sí, pero mira, cuando terminemos mandan fotos de sus, de sus. De sus Hice origamis. un barquito y me quedó todo chueco. Lo mío no es las manualidades ni nada de eso. Pero bueno, vamos a orar y pues todos estamos pasando por procesos diferentes o quizás vayamos a pasar por procesos, pero pues en todo momento Dios está con nosotros y es mejor poder ser pasado por esos procesos para ser moldeados por Dios. Entonces, Dam, ¿nos ayudas a orar? Sí. Bueno, Señor, gracias porque hoy podemos estar aquí todos juntos, Padre. Gracias porque tú eres nuestro único motivo y nuestra manera de ser y de vivir, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos haces pasar por muchas pruebas, por muchas, a veces un quebranto, a veces dolor, a veces una pérdida, Señor, pero todo es parte de el proceso de poder llegar hacia donde tú estás, Señor, de poder quitar lo que somos y que tú vayas poniendo pieza por pieza lo que es tu Hijo, lo que es Cristo, Padre. Gracias porque tú eres quien moldea nuestro corazón, eres quien quita todo lo que pueda estorbar e incluso un corazón de piedra y tú lo conviertes en ese corazón de carne, Señor. Gracias porque así como vemos en la Biblia y en muchas como partes, queremos ser esa semilla que se rompe, que muere, para que tú puedas crecer, para que tú puedas dar el fruto que quieres para nuestras vidas, Señor. Gracias porque bendices a todos los que están aquí conectados. Y yo te pido que si ellos están pasando por este proceso, Señor, si están pasando por alguna prueba, por alguna situación difícil en familia o personal, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que sea, Señor, que tú seas el que nos ayude a tener paz y fe en que tú vas a ayudarnos a salir de esto, Padre. Que tú peleas por nosotros y que tú eres el que da vida, el que da fuerzas, el que da todo lo que necesitamos, Dios. Gracias por la vida de Nahum, de Ana, porque los usaste para este tema y porque sé que tú tocas sus vidas todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya terminamos. Gracias, chicos, por conectarse y pues gracias, Naum, también por la disposición de tu corazón. Descansen. Te Bye. amamos. También, bye. Bye, Descansa. descansen. Descansen, bye. Den su fotito. Bye. Gracias. Bye, ahorita. Bye, descansen.